Para ese tema estamos con Emilio Ruchansky, es periodista, editor adjunto de la revista THC, especializado en temas de cultura canábica, escribió también Un Mundo con Drogas y es integrante también del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis. Buenos días, Emilio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien ahí? ¿Qué tal? Sí, los escucho muy bien, no sé ustedes. Sí, perfecto. Ahí te tenemos y te escuchamos genial. Bueno, Emilio, charlábamos y anunciábamos la convocatoria de hoy, pero que nos interesaba, bueno, aprovechar el tema para charlar un poco sobre cómo viene el debate, ¿no? Del uso del cannabis. Leíamos que recientemente la Comisión de Agricultura y Ganadería en Diputados emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley que establece el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Bien, y en marzo ya se había regulado la 27350 de uso medicinal del cannabis. ¿Cómo se complementan o qué relación se establecen entre estas dos normativas? Bueno, en verdad primero hay que esperar la aprobación, claramente. Sí. Ayer el presidente habló en una nota con Página 2 y no la mencionó la ley dentro del paquete previsto antes de fin de año. Eso no quiere decir que no vaya a salir, simplemente no la mencionó, lo cual me resulta llamativo. Y lo que viene a hacer esta ley es a crear un nuevo organismo regulador que lo que va a tener es funciones sobre proyectos grandes de lo que es cáñamo y derivados. El cáñamo, ustedes saben, es el pariente no psicoactivo del cannabis, que no solamente es la planta y su fibra, sino también la semilla, el cañamón. Es una semilla que también tiene mucha utilidad, de la que se puede extraer aceite comestible, que también sirve para alimentar animales, etcétera. Y por otro lado, el cannabis medicinal a escala, es decir, proyectos que ya no tengan que ver directamente con el Ministerio de Salud. Por supuesto, todo tiene que pasar por la ANMAT mientras sea un producto, y ahí les diría que está una de las grandes incógnitas, ¿no? De, bueno, sí, se puede producir cannabis medicinal a escala, pero, digamos, ¿para qué? Digamos, si eso va a derivar en una tintura, en un aceite, ¿qué aprobación va a tener? Y cuáles son, digamos, va a tener que cumplir toda la fase que cumple cualquier medicamento. Se va a necesitar mucha plata y mucho tiempo. ¿Eso queda indefinido? Sí, ahí es muy importante ver lo que está pasando con Jujuy. Pero no toca la ley de cannabis medicinal, que eso sigue estando bajo la órbita del Ministerio de Salud. Claro. Hace entonces a lo que tiene que ver con este aspecto del cáñamo industrial. Y decías grandes proyectos, ¿no? O a mayor escala. ¿Eso podría incluir, digamos, alguna relación también con la industria farmacéutica, digamos, si se va a proyectos de mayor escala en el cannabis medicinal? Sí, claramente. El problema, y yo creo que hay un estudio de base que hizo el Ministerio de Desarrollo Productivo, un estudio de Andrés López, que recomiendo a las personas que estén interesadas, se llama La cadena de valor del cannabis, es un estudio online, se puede ver, y ahí lo que dice Andrés López, que es un investigador del CONICET, es que cultivar la contrastación no termina siendo un negocio, exportar resinas también es complicado porque se necesitan muchos permisos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y la realidad es que es más complicado de lo que parece. Digamos, hay toda una venta de humo, por decirlo mal y pronto, de que esto tiene muchísimas posibilidades, pero la realidad es que no es tan así. Pero sí se puede hacer producción interna y para los países limítrofes, y la realidad es que hay algunos mercados nuevos, por ejemplo los cigarrillos con CBD, que es un mercado relativamente nuevo que está creciendo en Suiza, en Italia, en algunos países en particular. Después todos los mercados que tienen que ver con cervezas, con terpenos. Eso no quiere decir que tenga cannabis, sino que tiene los terpenos. Pero la realidad es que es un poco más limitado de lo que creemos. Sí, el cáñamo es interesante. Ustedes saben que el cáñamo no está prohibido por las convenciones internacionales, sino que los que lo prohibieron fue los militares, la dictadura militar, por decreto. O sea, en el resto de los países sí, el uso del cáñamo está más habilitado, o sea, afuera de Argentina. Es que ahí, digamos, se ha ido perdiendo. Históricamente en la región Chile era el principal productor.
Y se ha ido perdiendo, se ha ido reemplazando, y la verdad es que es interesante por razones ecológicas, como buen reemplazo de productos de plástico, pero bueno, digamos, hubo una industria extractiva que prevaleció sobre la otra, que no era extractiva, que era el cáñamo. Hay un libro de Jack Herer, se llama El emperador está desnudo, que recomiendo para entender por qué se prohíbe el cannabis, que en verdad lo que se busca en principio es prohibir el cáñamo, a partir de los negocios que tienen que ver con el algodón, y con otras fibras, y en parte también con lo que es la industria del plástico después. Pero en todo caso sí, el cáñamo se puede desarrollar bien. Es una ley que ha recibido correcciones, porque los primeros borradores no eran muy buenos, y que si bien es importante que salga, es cierto que pone por delante el mercado a los derechos, ¿no? Digamos, hace un tiempo, desde el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, estuvimos en el Senado, pudimos participar y dejamos clara nuestra postura de que es una industria que nace criminalizada, ¿no? Esto es como producir vino y no poder tomarse una copa, digamos, medio extraño. Pero bueno, son avances de todas formas. Yo creo que como pasó con la prohibición del alcohol, la prohibición cae en Estados Unidos a partir de la crisis de los 30, ¿no? Las caídas de estas prohibiciones tienen que ver con aspectos económicos muchas veces, y no con libertades, ni con derechos, ni nada por el estilo. Lamentablemente vivimos en un sistema capitalista y estas son las reglas, digamos, ¿no? La economía manda y la economía es la que puede cambiar estas cosas. Emilio, te hago otra pregunta ya siguiendo con el tema de la discusión política sobre estos temas y sobre todo en particular el debate sobre la legalización y el uso recreativo y el cannabis medicinal también. ¿Cómo viste esta temática en los debates electorales, no? Yo creo que es la primera vez que hay tanta gente a favor. Creo que en contra estuvo, Vidal, Moreno y, algún otro, pero noté esta vez como mucha más gente a favor. Me parece que es importante. Creo que es parte de una agenda joven, al igual que la lucha por la ecología, digamos, son agendas jóvenes y cada vez más los partidos políticos lo están viendo. Me parece que es importante, aunque parezca tangencial, no lo es, el proyecto que se está armando para que haya una participación, para que haya plebiscitos vinculantes, que sean más directos que lo que establece la Constitución de 1994, la reforma. Es muy importante eso, porque si vos ves la experiencia, por ejemplo, de Estados Unidos, es la propia población la que está derrumbando el prohibicionismo, no los partidos políticos. Entonces, tenemos que darnos una oportunidad de que la población, así como tenemos los juicios por jurados, y más allá de algunos casos que uno ve que no fallan como uno quisiera, la realidad es que los juicios por jurados demuestran que la población es menos punitivista que los jueces y las juezas profesionales. Entonces, el cannabis medicinal ha servido para que mucha gente le pierda miedo a la planta, y al mismo tiempo me parece que tenemos que darnos la oportunidad, digamos, si los partidos políticos grandes no tienen miedo por el famoso costo político que puede tener esto, por la pelea con la iglesia, tenemos que tener la oportunidad de poder someterlo a votación en la ciudadanía. Aunque perdamos, pero me parece que está bueno, digamos, que es algo. Y acá quiero recordar a Mario Juliano, que es un juez de un tribunal penal de Necochea que falleció el año pasado, que es una de las personas que más me comentaba este tema, ¿no? De, ¿por qué no juntamos la firma y vamos a un plebiscito? A ver qué pasa. Porque la realidad es que los intereses detrás del prohibicionismo no son los intereses morales que uno cree. Hay intereses claramente económicos de las fuerzas de seguridad, de la Iglesia Católica, de las comunidades terapéuticas. Entonces, estaría bueno saber qué opina la población también. Estamos en comunicación con Emilio Ruchansky, periodista, editor adjunto de la revista THC, especialista también en todos estos temas que hacen al cannabis y sus diferentes usos, y también a lo legal, ¿no? y a lo productivo en este último tiempo. En la convocatoria de la marcha de hoy es una de otras que se hacen, ¿no? También está la marcha mundial, pero sigue el planteo, ¿no? Encontramos ahí en el flyer el cese inmediato de la persecución, el armado de causas penales, y charlábamos
que, bueno, en estos últimos días, la última semana estuvo un poco cargada, ¿no? La agenda de problemas ligados a la violencia institucional. Hay una cierta agenda también de la mano dura que fue parte también de o sea, se filtró en el debate electoral una agenda un tanto, al menos de algunos sectores, de empujarla hacia un lado más punitivista. ¿Te parece que esto puede tener alguna consecuencia específica en el caso de consumidores y cultivadores, este clima de mayor mano dura, por decirlo de alguna forma? Siempre, siempre. La política de drogas está pensada, y esto lo han admitido los asesores de Nixon, ha sido pensada para reprimir en su momento los movimientos pacifistas que se oponían a la guerra de Vietnam en Estados Unidos y los movimientos de los afroamericanos, los afrodescendientes en Estados Unidos, pensando en las panteras negras, digamos. Muchas de las panteras terminaron presas no por su activismo político, sino por tener drogas. Entonces, claramente, cualquier discurso punitivista va a ir en un endurecimiento en el control de la calle, que ya es bastante duro, y que específicamente se relaciona con el tema drogas. Después, déjame decirte que en el caso de Lucas González, las brigadas, ahora salió una nota en Clarín que generó una denuncia de Santoro, digamos, y de Victoria Montenegro sobre esta actividad de las brigadas de recaudar plata plantando drogas o buscando consumidores y consumidoras que van a comprar por ahí a una villa. La realidad es que no es un caso aislado, esto pasa en provincia de Buenos Aires, pasa en Córdoba, pasa en Entre Ríos, pasa en todos lados. Las brigadas, no solamente las brigadas, destinan buena parte de su tiempo a extorsionar consumidores y consumidoras, a plantar drogas, etcétera. Entonces, sacarles este tema sería tocarles una caja y también tocar un tema del control que hacen de la calle. Entonces, sí, digamos, todos estos discursos punitivistas terminan en pibes muertos y pibas, ¿no? Y insisto, si uno ve lo que pasó, por ejemplo, en Tucumán, de lo que no se habla, pero bueno, murieron 4 mujeres jóvenes en la cárcel, en una comisaría, en Concepción, al sur de San Miguel de Tucumán. Algunas de ellas tenían problemas de consumo, incluso la madre de una de ellas dice que la hizo meter presa para curarla, entre comillas, de sus problemas de consumo de drogas. Y mirá cómo terminó. Entonces, me parece que hay que poner en la agenda los dos temas, ¿no? Las libertades individuales, que por supuesto son importantes, pero también la regulación ilegal de la marihuana y de otras sustancias, porque la realidad es que la marihuana está regulada en nuestro país, pero está regulada por las fuerzas de seguridad y los distribuidores mayoristas. Entonces, la única forma de cortarlo es con regulación. La regulación del cannabis es una medida de salud pública, pero también de seguridad pública. Porque la policía, claramente, y yo acá quiero hacer una aclaración que me parece importante. Uno dice, bueno, la policía es parte de nuestra sociedad y los enemigos que crea la policía son los enemigos que crea la sociedad. Si hoy los jóvenes de gorrita, morochos, son el enemigo de la policía, es porque la sociedad cree que ese es el enemigo, como antes era el subversivo, como antes era el borracho, el vicioso, como antes era el gaucho. Siempre hay un enemigo y ese enemigo es social y la policía se encarga de reprimir ese enemigo, pero primero fue un enemigo social, ¿no? En el caso de los gauchos, porque no querían laburar, entonces, bueno, molestaba que alguien no quisiera trabajar, digamos, ¿no? O que estuviera fuera del sistema. Y bueno, creo que el problema es ese, digamos, hay un enemigo social, ese enemigo social es joven, es morocho, y si fuma porro, buenísimo, porque lo puedo meter preso porque fuma porro. Como lo dijo muy bien Vidal, Claro. Si fuman en Palermo no pasa nada porque no son morochos. Totalmente. Bueno, mejor expresado, imposible. Sí. Ahí me acordaba de la frase de Vidal. No, y probablemente también, ¿no? Con mucho más énfasis o más concentrado, digamos, esta estigmatización, ¿no? Social de algunos sectores, bueno, cómo repercute en distintos sectores sociales. ¿Tenés, Emilio, algún dato de cómo se viene moviendo el número de causas judiciales por estos temas? Incluso capaz tomando esto último año, alrededor de la pandemia, si eso tuvo un impacto mayor también en la persecución sobre todo los pibes, que son los que más uso hacen, sobre todo en situaciones públicas, ¿no? del cannabis. Mira, los datos en provincia de Buenos Aires son bastante complicados.
Si bien descendió un poco, sigue siendo la primera tarea policial. Esto visto de un parte que tuvo que entregar la policía en el marco de una causa iniciada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde la principal actividad es de infracciones a la ley de drogas, por arriba de todo lo demás. Igual, digamos, ahí en una bolsa meten muchos delitos juntos, pero la realidad es que sigue siendo lo primero. En la ciudad de Buenos Aires la situación es muy complicada porque se desfederalizó, es decir, pasó a manos de la policía de la ciudad y los jueces y juezas de la ciudad los delitos menores de drogas. Eso hizo aumentar en un principio un 300% la cantidad de causas ingresadas, no paró con la pandemia. El panorama es malo. El panorama es malo porque tenemos las cárceles abarrotadas. En el caso de la ciudad de Buenos Aires no tienen dónde meter a la gente. Claro. Hay un estudio nuevo de la Defensoría del Ministerio Público de la Defensa de la ciudad de Buenos Aires, donde muestra que hay gente que la están paseando en el patrullero porque no tienen alcaldías, está todo lleno. Entonces, yo creo que este país, y lo digo después de muchos años de investigar este tema y otros que tienen que ver con temas carcelarios, en este país es más fácil hacer cárceles que cambiar las leyes. Todos los gobiernos construyen cárceles, sean de centro, sean de derecha, es así. Bueno, y estuvo en el debate de provincia, ¿no? Muy fuerte también el tema, específicamente el tema carcelario, digo, de los candidatos de la provincia de Buenos Aires. Sí, la realidad es que si se cambiaran, por ejemplo, si se pusieran otros requisitos para aplicar la prisión preventiva, se podría solucionar buena parte del problema de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que cuando vos haces eso, aparecen las voces que hablan de la puerta giratoria, ¿no? Claro. Y yo hace un tiempo escribí un artículo en Tiempo Judicial, si a alguno le interesa alguna, se llama Instrucciones para llenar una cárcel. Y el artículo está basado en un link que tiene el Ministerio de Justicia de la Nación, donde vos podés ver quiénes están presos en el sistema federal. Y lo que te permite, además de poner la ley de drogas, es poner la ocupación de esas personas. Y si vos ponías desempleado, si ponías cartonero, si ponías ama de casa, si ponías albañil, nada, plomero, taxista, la mayor parte de la gente tiene esas profesiones. Ponés policías, te salen muy poca gente. Ponés empresario, 2 o 3. Ponés policías, a un par. Entonces yo creo que es como muy fácil la situación. Las personas que están presas son los eslabones intercambiables de este negocio, ¿no? Las mujeres en situación de vulnerabilidad, jefas de familia, que venden porque es una forma de cuidar a los chicos en la casa y tener un mango, el taxista, el camionero, toda gente reemplazable. No tenés un contador preso o una contadora presa. Y eso es claro, digamos, hay una selectividad del sistema penal, pero además esta guerra, aunque metiéramos a los empresarios y a las empresarias presas, no va a terminar, porque hay una demanda y esa demanda no va a cambiar. Esa demanda está creciendo, entonces uno lo que podría hacer es contenerla, en todo caso, regulando y frenarla. Pero insisto, digamos, esto le deja plata a mucha gente, y no solamente a los narcos. Y por eso es tan difícil cambiar, porque hay plata, hay un negocio detrás, y es muy difícil romperlo. Enorme. Emilio Ruchansky, periodista, editor de la revista THC, editor adjunto y, bueno, periodista especializado en estos temas. Te agradecemos por el tiempo y por toda la data, como siempre, Emilio. A ustedes siempre por la preocupación y por el espacio. Dale, un abrazo te mandamos. Chau. Chau.